Bueno, entonces como les decía, digamos que vamos a partir la clase del día de hoy en dos partes. Una es como una introducción a lo de las métricas que he estado hablándolo constantemente. Y otra cosa que vamos a ver más adelante, pues es empezar a utilizar OpenMP. Ahora sí. Entonces la vamos a partir en dos y vamos a empezar con esa primera parte de técnicas generales de programación en paralelo, que es una nueva forma que tenemos que empezar a pensar. Y la otra es sobre eso de cómo medir que las cosas nos están dando más rápido o no. Entonces empecemos con estas nuevas métricas y les voy a compartir la pantalla. Yo quité aquí. Estoy, ¿dónde es? Presente screen. Entonces, por favor, ustedes me pueden confirmar que están viendo mi pantalla en este momento, si son tan amables. Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, en esta presentación, les voy a utilizar esta presentación del profesor Iván Giroto. Él es del ICTP y es una persona que sabe mucho de esto y es el que dirige como esos cursos del ICTP. El año pasado iba a haber uno aquí en Colombia, pero por la pandemia se canceló y yo no sé qué vayan a hacer después. Y entonces aquí vamos a ver muy por encima algunas técnicas típicas de paralelización. Ustedes ya vieron una, la que vimos en la tarea que les dejé de threads, se llama pues partir el dominio. Si ustedes se dan cuenta, lo que estábamos haciendo era entre los diferentes threads decirles qué pedacito les correspondía. Y eso es una de las formas más comunes de paralelización. El tamaño del problema es constante y lo que uno hace es que por cada thread le corresponde o por cada proceso le corresponde un pedazo más pequeño. Y entonces entre más threads tenga, menos trabajo le toca a cada uno y por lo tanto, si todo es en paralelo en principio, pues el tiempo de cómputo total disminuye. Esas son, esa es una típica que uno utiliza acá. Entonces, lo más importante es esto. Ustedes cuando van a programar en forma paralela les toca ponerse a pensar. Antes de ponerse a abrir el editor y ponerse a hacer cosas, ustedes tienen que pensar cómo van a hacer ese problema, cómo lo van a resolver. Y eso implica escribir un papel o lo que sea, una tablet, un cartón, bueno, no sé, pero tienen que primero pensar el problema. Yo imagino que para la tarea que hicieron para el día de hoy les tocó pensar un poco lo de los índices. Eso no es difícil después, pero la primera vez a veces se le puede complicar a uno. A mí se me complicaba muchísimo y todavía me confundo a veces. Entonces, esto es lo más importante. De hecho, esto es lo que uno debe hacer siempre que va a hacer un programa. Y es sentarse un momento a pensar cuáles son las estructuras de datos que necesito, cómo voy a comunicar eso, cómo voy a procesar, qué espero obtener. Y si voy a programar en paralelo, pues aún más. Cómo voy a dividir el trabajo, cómo voy a comunicarme entre ellos, cómo voy a coordinarlo todo. ¿Listo? Entonces, esta es la herramienta más fundamental, pensar antes. Entonces, uno, ¿por qué quiere paralelizar en principio? Lo más básico es, necesito más memoria, mucha más. Entonces, necesito como sumar la memoria de muchos computadores, por ejemplo. Eso implica memoria distribuida, no lo que estamos haciendo ahorita, en este momento, que es memoria compartida, porque estoy limitado por la memoria de mi máquina. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, aquí a uno de ustedes? Que pidió mucha memoria y se le murió en la máquina virtual, pues porque la máquina virtual tiene memoria limitada. ¿Cómo podríamos hacer si necesitáramos 200 gigabytes de memoria RAM? Una cosa es rendirnos, decir, no, no puedo, no se puede porque no tengo 200 gigabytes y me vale mucho comprar un computador así. O la otra es decir, no lo tengo, pero si utilizo 20 computadores, cada uno con 10 gigas, ahí sí la puedo tener disponible. Entonces, eso es memoria distribuida. Esa no es la que estamos viendo ahorita, pero la vamos a ver después. O la otra es reducir el tiempo de cómputo. ¿Cierto? Entonces la otra es, no, yo tengo, eso me cabe, yo necesito solamente 2 gigas de memoria, pero eso me demora 3 días y yo necesito que me demore 30 segundos. Entonces esta es la otra razón por la que uno pues paraleliza, lo que habíamos hablado nosotros anteriormente. Entonces, bueno, aquí hay digamos, ejemplos de cómo es que puede un problema demorarse o por qué puede demorarse. Entonces uno puede ser que quiera hacer mucha reproducibilidad, tiene que tener algo que se demore mucho o que se replique mucho y entonces tiene que sacar estadísticas, eso se va a demorar. El problema es muy complejo, por ejemplo, estamos prediciendo el clima o tenemos muchos datos a procesar, entonces tenemos también ese problema o tenemos que hacer algo con mucha resolución. Entonces todo esto genera un incremento en la necesidad computacional de nuestro problema y por lo tanto hace que se demore más o que requiera más recursos y ahí inevitablemente hay que llegar a la
paralelización. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Y uno podría pensar pues en algo que es concurrente, que es que uno tiene como el problema dividido en varios pedacitos y lo que va haciendo uno es actuar, hacer como las mismas instrucciones en los diferentes pedacitos. Y si tiene pues varios CPUs, pues entonces todo eso va en principio a correr al mismo tiempo. Y entonces uno lo único que tiene que preocuparse es en cómo divido esos pedacitos y cómo le envío la información de cada pedacito a cada uno de esos threads o procesos que se están encargando. ¿Sí? Eso es como la clave. Entonces, la programación en paralelo implica una coordinación. Esa coordinación es cómo hago para que dos threads no accedan al mismo tiempo a la misma dirección de memoria para escribirla, por ejemplo. ¿Cómo hago para que no haya cache trashing también, que fue el fenómeno que vimos ahorita? ¿Cómo hago para que yo tenga una inmensa matriz dividida entre varios computadores y, y resulta que para calcular un valor en un borde yo necesito el valor del borde que tiene otro computador? ¿Cómo hago para enviarle mi información y para que él me envíe la de él y que eso sea eficiente? Entonces ese problema de comunicación y coordinación está en sus manos como programadores y ustedes pues deben hacerlo de la forma más eficiente posible. Entonces eso es realmente lo que uno tiene. Como ustedes pueden ver aquí, como varias cosas que uno debería hacer, pero eso es, uno tiene que en ese diseño paralelo ver qué parte de su programa se puede hacer en paralelo, ver realmente cómo uno puede distribuir los datos sobre esos diferentes procesos o procesadores o recursos que uno tiene disponibles y cómo pues, sincronizar esos accesos en diferentes zonas, tanto en la forma paralela como en la forma serial. Toda esa sincronización es lo que viene en la programación en paralelo y eso es lo que lo hace un poco difícil al ser nuevo. Primer problema que nosotros vimos eran estos problemas paralelos que se llamaban como el task farming, que se llaman también embarrassingly parallel, son como vergonzosamente paralelos. Simplemente quiere decir, como estamos haciendo nosotros, que la tarea se puede dividir en diferentes procesos. Ellos pueden hacer su tarea sin hablar y sin saber que hay otros que existen y simplemente lo que hacen es, yo recibo unos datos, hago una tarea y devuelvo unos datos y no me comuniqué con nadie, no sincronicé con nadie ni nada. Y el programa principal, pues es el que simplemente recibe esos datos y hace otra cosa. Es como si yo les dijera a ustedes, tenemos que calcular la nota promedio de todos los cursos de la universidad. Entonces, a ti te corresponden estos 20 cursos, a ti estos otros 20, a ti estos otros 20, y ya. Cada uno calcula sus promedios, no tiene nada que ver con el otro, y después me envían simplemente los resultados. Entonces, eso es una tarea en Barracingly Parallel. No, hay cero comunicación entre los diferentes procesos, y entonces ahí yo puedo pues hacer, digamos, aproximaciones sencillas porque no tengo comunicación e incluso no tengo que ni siquiera paralizar mi programa, simplemente le puedo decir que vaya haciendo el mismo programa en diferentes zonas como veíamos con GNU Parallel. Entonces acá aparece este modelo, el Master Slave, pero ahora como se han vuelto más sensibles, entonces a veces se le pone aquí el Master, se le pone Worker, pues porque esto tiene, digamos que uno cuando programa en paralelo puede utilizar un lenguaje que puede sonar feo. Pero feo, sacándolo de contexto, es que ese es el problema, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, pues entonces usted tiene que lanzar, en ese clúster tiene que lanzar 300.000 slaves, y si se mueren 100.000 de esos porque se fue la luz, pues lanza otros 100.000, eso no importa. Entonces, si uno sabe que está hablando de programación en paralelo, pues no pasa nada, estamos hablando de procesos, pero entonces hay gente que saca de contexto, entonces, no, pues está hablando de esclavos, quiere decir que no importa la vida, y eso no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, si quieren, utilicen workers en vez de slaves y eso les genera una disonancia cognitiva importante. Da igual, en el caso en el que estamos haciendo acá, estamos hablando simplemente de procesos que hacen cosas y un máster es simplemente el que coordina. Entonces, nuestro procesamiento en paralelo básicamente es que le decimos a cada uno de estos workers qué trabajo le corresponde, o sea, en qué dominio debe trabajar. Ese worker hace su trabajo sin comunicarse con los demás, sin chatear, y después nos devuelve los datos. Eso fue lo que hicimos. Este es un ejemplo del programa que hicimos con threads de C++. Le dijimos a cada uno de los threads qué parte del arreglo le correspondía al mandarle los índices, menor y mayor. Cada uno hace su trabajo y luego nos lo devuelve. Entonces es una tarea embarrassingly parallel porque no existe esta comunicación entre ellos, ¿sí? No, no es necesaria.
Entonces, no es necesaria ocuparse de la sincronización de esta comunicación, simplemente el máster se encarga de enviar y de recibir. Y el máster también puede hacer trabajo, esa es la otra diferencia. Aquí podríamos pensar que el máster es el que está haciendo también un trabajo y todos están trabajando, simplemente el máster tiene un poquito más de tarea y es no solamente hacer su trabajo, sino también recibir esa información y hacer algo con ella. ¿Listo? Esto no lo vamos a mirar. Y esto es un ejemplo entonces que les quiero mostrar. Digamos que queremos resolver. De hecho, nosotros vamos a gastar un tiempo haciendo algo parecido a esto que está acá. Y es, digamos, resolver, no sé, una ecuación diferencial parcial. Eso es lo que tenemos ahí. Y esa ecuación diferencial parcial, con el método que sea, el método de Jacobi, la vamos a resolver. Eso que implica que nosotros estamos partiendo esto pues en un montón, en una grilla muy, muy fina. Grilla es malla, ¿no? No es el significado colombiano de grilla común, sino me refiero a una malla. Y en esta, pues estamos aplicando alguna regla que actualiza los valores de cada uno de los elementos de esa malla para que uno pueda como darse cuenta de, pues, encontrar la evolución, simplemente del sistema, encontrar la evolución. Antes de seguir, ¿me están escuchando? ¿Vamos bien? Sí, profe, yo Sí, le hice una profe. pregunta en el chat. Listo, es que yo no estoy viendo el chat ni nada, como pueden ver acá, entonces les Ah, agradezco que ustedes me no, avisen, es ¿listo? que le pregunté. Ah, bueno, léala. Acá, en el chat oficial dice, los slaves que usemos siempre están limitados por los threads que tengamos o podemos tener varios slaves para un thread. No, cuando hablamos de slaves estamos hablando de thread. O sea, si yo tengo cinco threads, tenemos cinco slaves. Básicamente son las unidades de cómputo o bueno, las unidades de procesamiento en donde estamos repartiendo nuestro trabajo. ¿Listo, Federico? Ok, profe, y otra cosa es que creo que tengo solo dos threads. O sea, ¿me es Ujú. práctico? O sea, En la máquina virtual por defecto solo hay dos threads, porque como ujú. esa máquina yo la diseñé para el computador, digamos, más básico posible, entonces por defecto está así, pero si tú tienes un procesador con ocho threads, pues tú le puedes poner cuatro a tu máquina virtual Ok, ok. Gracias, profe. en la configuración, de nada. José Daniel, tienes el micrófono abierto. Gracias. Ok. Dale, José Daniel, ¿cuál era tu pregunta? No, profe, debía tener el mouse encima del micrófono. No tengo Ah, preguntas. ok, ok, listo. Bueno, entonces ya creo que respondí también la del chat anónimo que no lo tengo aquí tampoco disponible. Cualquier cosa me avisan, por favor, si hay alguna pregunta en el chat anónimo. Eso no implica que la persona que me avisó es la que lo hizo, ¿listo? Obviamente. Entonces, si ustedes ven una pregunta en el chat anónimo, cualquiera, por favor, avísenme. Bueno, entonces esta es la tarea. Tenemos que hacer esta solución. Entonces, esta malla es de 1000 por 1000. Entonces, todo está bonito porque me cabe a mí en la máquina virtual, en el portátil, en el desktop y no pasa nada. Pero resulta que este problema cambió por alguna razón y ahora yo necesito hacerlo en una matriz de 100.000 por 100.000. Y esa matriz de 100.000 por 100.000, o sea, 10 a la 5 por 10 a la 5 me produce 10 a la 10 elementos y eso ya no me va a caber en la memoria RAM. O la otra razón es, si cabe, vuelve a ser de 1000 por 1000, entonces 10 a la 6 elementos, listo. Digamos que cabe, pero está muy lento y yo lo necesito más rápido. Y está muy lento por lo que sea, la regla de evolución es complicada, las fronteras son complicadas, lo que sea. Tengo que hacerlo muchas veces para que se relaje, lo que sea, está lento, necesito que sea más rápido. Ese es un problema de memoria y ese es un problema aquí de CPU. O sea, en ambos casos necesito mejorarlo de alguna forma. Ya lo estoy compilando con -O3, ya lo estoy corriendo con Eigen, con Armadillo, con Blocking, lo que sea. Sí, o sea, ya hice lo máximo que podía en la optimización serial. Entonces ahora me queda simplemente, pues, paralelizarlo. O sea, no tengo más salidas. No tengo más salidas. O comprar una máquina más rápida. Pero que eso no necesariamente es la solución que uno puede resolver o que puede tener siempre disponible. Entonces, lo que se hace es esto. Uno lo que puede decir es distribuir el trabajo y entonces empezarle a enviar a diferentes procesos. Aquí están utilizando MPI. En este problema se está utilizando MPI. Uno lo que puede decir es, bueno, les voy a
les voy a compartir a ustedes esta información para que luego ustedes puedan hacer una parte del sistema. Miren que en este proceso en particular, en este ejemplo más bien particular, cada proceso, P0, P1, P2 y P3, aquí en total hay cuatro, cada uno tiene una réplica del sistema. Eso implica, ¿ustedes qué creen? ¿Eso qué está implicando? ¿Que el problema era de CPU o el problema era de memoria? Si estoy replicando la matriz De procesamiento. de procesamiento, ¿cierto? Porque si fuera de memoria, yo no podría estar replicando la matriz. De hecho, ni siquiera me cabría la matriz en mi procesador cero, que es donde surge todo, digamos. Entonces, uno lo que tiene es realmente, en este caso, algo en donde uno quiere que sea más rápido. Y pues esta llamada que ponen aquí en PI Broadcast, lo que está haciendo pues es enviarle a todos la misma información. Ya vamos a ver después, se llama la comunicación colectiva. En esta otra forma, si yo lo Profe, que qué hice fue, pena, es sí, que no entendí muy bien, o sea, la forma de paralelizar a la que se refirió anteriormente. no, digamos que es simplemente una distribución de datos. Aquí lo que estamos haciendo es distribuir los datos. ¿Listo? Ah, ok, Diga, ok, gracias, no se profe. está procesando todavía nada, simplemente estamos distribuyendo datos. Acá, lo que podemos decirle a cada uno de los procesos, entonces es, bueno, cada uno tiene una copia. Ahora, por favor, haga la evolución, pero no haga la evolución en toda la matriz, haga la evolución solamente en una parte. Entonces, observen que es una partición muy parecida a la que hicimos nosotros con los threads. ¿Se acuerdan que cogimos el arreglo y lo partimos dependiendo del número de threads? Entonces, si tenemos cuatro threads, lo partimos en cuatro partes y a cada uno le correspondió una parte de esas. Aquí es lo mismo. Estamos replicando los datos. Eso quiere decir que este problema no era de memoria, porque pues estamos copiando toda la matriz en todos los procesos, pero luego cada uno de ellos va a procesar solamente una parte. Entonces estamos paralelizando el procesamiento, no los datos. Entonces aquí es la parte de procesamiento. Entonces el proceso cero va a hacer solamente esa parte de la izquierda, el proceso uno va a hacer esa parte intermedia, el 2 esa otra parte y el 3 la otra parte de la derecha. Y entonces uno diría, pero si cada uno de ellos va a hacer solamente esa parte, ¿yo para qué les mando todos los datos? ¿Cierto? Y eso es verdad, pero es que eso depende del problema. Lo que pasa es que a veces es mucho más barato mandar todos los datos y que cada uno actúe independientemente, porque miren que aquí no hay comunicación. Si ven, en esta evolución no hay comunicación ni flechas entre ellos. En cambio, si yo solamente le mandara su parte, probablemente como estos algoritmos de matrices implican, por ejemplo, que uno tiene un punto central y él requiere información de arriba, de abajo, de izquierda y derecha, entonces probablemente toda esta fila requeriría información del otro proceso, de esta parte de la izquierda, ¿sí o no? Esos estarían relacionados. Y toda esta de acá requeriría toda esta información, e inversamente, estarían relacionados. Entonces yo tendría que, para hacer la evolución, mandarle también esos datos. Entonces, ahí viene un balance. Si yo puedo a todos replicarles la matriz, pues la replico lo más sencillo posible. Y si no, yo lo que tengo es que mandarles lo que ellos van a procesar y además como unas zonas fantasma, unas zonas extras que están duplicando datos de procesos vecinos. Y luego de hacer la evolución, tengo que enviarles esa información para que se actualicen. Ahí espero que les esté quedando claro que entonces uno tiene que pensar cómo lo va a paralelizar y cómo sincronizar esa información. ¿Sí lo ven? Eso es lo que está sucediendo ahí. Profe, Señor. y en el caso en que a cada thread se le copia el problema entero, la copia se tendrá que ir actualizando completa a medida que se va haciendo la evolución, ¿verdad? Exacto, o por lo menos cada proceso tendría que enviar su zona para ser actualizada como en el P sub cero, que es el que está finalmente enviando la información a todo. Eso es como lo que uno tendría que tener. Y pensemos un momento en esto de los threads. Los threads, cada uno tenía su propia memoria, como estaba acá, o todos veían la misma memoria, sino que procesaban en parte. Pues es lo que usted decía, ¿no, profe? Que veían la misma memoria, pero la caché, digo, veían como diferente memoria, pero la caché la compartían, ¿no? Ellos ven el mismo arreglo, pero solamente procesan partes diferentes. Entonces, esto que estamos viendo acá, estos no son threads, sino que son procesos porque cada uno tiene como su propia memoria. Si ven que en los threads nosotros no le decíamos como, oiga,
le voy a copiar estos datos en un arreglo interno para que usted los procese. ¿Cierto que eso no era lo que decíamos? Nosotros lo que le decíamos era, oiga, ahí está un arreglo gigantesco, pero usted solamente procese de acá hasta acá. Entonces todos veían la misma memoria, uno simplemente les decía de dónde a dónde trabajar. ¿Ok? Súper. Ok, En, profe. cam- en cambio acá tenemos procesos. Los procesos son diferentes a los threads. Los procesos, piensen ustedes como correr varios mains, varios programas diferentes. Cada uno tiene su propia memoria, entonces aquí estamos mandándole a cada uno su propia memoria. Piénselo más bien como que P0 está en un computador, P1 está en otro computador, P2 en otro y P3 en otro. Entonces todos ven memorias diferentes. ¿Listos? Entonces en esos casos uno tiene que ver qué es más eficiente, si copiar todos esos datos o copiarle solo la zona que necesitan, más esos halos, esas zonas fantasmas alrededor para que cada uno al final pues pueda procesar su información y luego ellos tienen que devolver esa información a sincronizarla, pues depende del problema. O sea, en este problema particular ellos tendrían que pasar estos bordecitos a sus vecinos para que sus vecinos actualicen sus horas fantasmas. Más adelante vamos a ver, esa es la aplicación que vamos a hacer nosotros después. Profe, Y sí, ¿hay una forma de hacerlo mixto? sí. O sea, es que, como te digo, eso depende del problema. Entonces tú en el problema tienes que sentarte a pensar cuál es la forma más apropiada de paralelizar, de minimizar la comunicación, de hacerla lo más eficiente. Entonces se puede hacer mixto también. Ok, profe. Ujú. Entonces digamos que lo que uno tiene es distribuyo datos, proceso localmente y luego utilizo otra llamada para enviar los datos actualizados, que era lo que decía Alejandro. Entonces hay otras funciones para hacer ese tipo de comunicaciones. Entonces todo depende del problema, pero esas son típicas formas de hacer la paralelización. Entonces aquí estamos paralelizando la computación, pero al final solamente estamos como actualizando los datos que hizo cada uno de los procesos. Entonces miren que arrancamos de una matriz duplicada, cada quien procesa su parte y cada quien devuelve su parte actualizada. Entonces el P0 solamente recibe esas partes actualizadas y queda la matriz actualizada otra vez para volver a hacer el mismo paso. La vuelve a duplicar, cada uno hace lo suyo y luego lo devuelven. La vuelve a duplicar y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? No, señor. Bueno, gracias. Entonces, esto es lo que uno hace, digamos, entonces estamos replicando datos, pero miren que aquí está uno de los problemas. Si uno llega a tratar de aumentar el tamaño del problema, ¿qué problema tenemos acá? Pues que entonces se nos acaba la memoria en todos los procesos, en todos los computadores, porque en todos los computadores estamos replicando los datos. Entonces, ¿ustedes qué creen que se podría hacer de forma más eficiente? ¿Será que es bueno copiar toda la matriz o más bien que cada uno copie un pedazo, cierto? Eso sería como lo ideal. Y con eso estamos mejorando el escalamiento en memoria. Esa es otra cosa importante a tener en cuenta en la cabeza. La idea en todas estas programación en paralelo es que uno pueda como aumentar y aumentar y aumentar cada vez más el tamaño de sus simulaciones, ¿sí? Eso es lo que uno como que quiere hacer realmente. Entonces siempre hay que pensar, ¿qué pasa si yo multiplico por 10 el consumo de memoria? ¿Será que me funciona o no me funciona? Si lo multiplico por 1000, ¿qué pasará? Eso es lo que, digamos, uno tiene que ir pensando. Bueno, entonces esto sería como replicar toda la matriz en todos ellos, ¿sí? Para evitar que se compartan como zonas halo. Es muy fácil, pero tiene un excesivo consumo de memoria. Ahora, hay otra forma y es, si yo estoy siendo limitado precisamente por compartir todas esas matrices todo el tiempo así de grandes, entonces tal vez no debo hacer eso. Entonces lo que se hace es partir los datos. Entonces la matriz se puede partir así como ustedes la ven, ya sea por filas o ya sea por columnas. ¿Ustedes cuál creen que será la mejor partición en C++ o en C? Por filas, ¿no? Por filas. Por filas. ¿Y eso por qué era? Es que se me olvida. Por lo del blocking del caché. La Que, continuidad de memoria. exacto. Exactamente, muy bien. Exacto. Como la memoria, digamos, en los arreglos está distribuida realmente row major en C o C++. Entonces, si queremos que esté contigo en caché, pues lo ideal sería utilizando así por filas. Pero si estuviéramos en Fortran, por ejemplo, se haría por columnas.
Entonces nosotros nos quedaremos con esta, haciéndolo por filas. Y eso pues tiene una gran ventaja. Y esa ventaja es que nosotros podríamos entonces decir que el P0 tiene esa parte de arriba, el P1 la parte de abajo. Entonces miren que realmente la matriz como que nunca existe completa. Cada computador tiene solamente un pedazo. Entonces si antes yo tenía que mi matriz completa era de 1000 por 1000 y ahora yo tengo cuatro, bueno, aquí cuántos tiene, 7, preciso. Es un número que no divide. Digamos que la matriz era de 49 por 49. Entonces 49 acá, 49 acá, en total. Entonces ahora localmente a cada uno de estos le corresponde 7, 7, 7. O sea que miren que la exigencia de memoria localmente en cada computador pasó de 49 por 49 a 7 por 49. Y eso quiere decir incluso que yo podría incluso hacerla más grande. Y la matriz como tal ya no existe ensamblada pues en la memoria RAM en algún computador, sino que cada computador tiene un pedazo de la memoria. Eso sería como la idea en esta memoria distribuida. Esto es para que ustedes vean la diferencia con la memoria compartida. Entonces la memoria compartida yo la tengo que tener existente en la RAM porque pues estoy en un solo computador. Los threads simplemente acceden a diferentes pedazos de ese gran arreglo en la RAM, pero estoy limitado por la memoria de ese computador. Eso solo corre en un computador. Mientras que con la memoria distribuida yo puedo tener muchos computadores. También lo puedo hacer en un solo computador, pero aquí estamos pensando como en muchos computadores y cada uno contribuye con su memoria RAM, entonces puedo incrementar muchísimo el tamaño de mi sistema. Entonces, como la Profe, idea. Señor, es una pregunta un poco salida del tema, pero relacionado con lo de row major y column major. Eh, si nosotros pues organizamos todo al final en un arreglo unidimensional, yo no podría organizarlo de tal forma que las columnas sean contiguas en memoria y no las filas digamos que sí, y o sea, al final tú tienes un bloque en memoria y tú podrías pensar es en cómo crear una vista en donde se vea como que son las filas, bueno, las columnas las que están seguidas o no, pero es simplemente intercambiar los índices, digamos. Tú podrías hacer como una estructura o una clase que internamente maneja los arreglos normales en C y C++, pero tú la vas a llamar clase column major. Y lo que haces es cuando una persona te pide el elemento IJ, pues tú le devuelves el elemento JI porque internamente lo estás guardando al revés y ya. Entonces tú puedes crear vistas diferentes. Esto es lo que se me ocurre. Pues no sé si sea tu pregunta. sí, iba sobre la posibilidad de hacerlo. Gracias, profe. Listo, gracias. Hay varias formas también de distribuir esto. También esto va a depender del problema, ¿listo? La idea cuál es, no tanto, no solamente es que nos guiemos por el row major y eso, sino porque recuerden que aquí lo que se está haciendo es generar una interfaz entre dos procesos. Entonces, la pregunta también puede ser, ¿será que si yo hago esa partición de la izquierda o hago esta a la derecha, cuál de las dos me minimiza la comunicación? También, eso también es importante. Y si me minimiza mi comunicación una o la otra, pues también eso me puede servirme a mí para escoger cuál de las dos tomar. Por ejemplo, también puedo hacer una partición como la que ustedes ven acá. De pronto es porque esta partición minimiza la comunicación en estas fronteras que se crearon, ¿sí? Aunque uno dice, mire, esto está compartiendo como con todo, con cuatro procesos alrededor, pero es que de pronto para el problema particular que estoy trabajando, esta partición minimiza la comunicación en las fronteras entre los procesos diferentes. O la que está a la derecha. O sea, como les digo yo, esto depende mucho del problema, por eso es que uno tiene que digamos, en cierta manera, pensar antes cuál será la mejor forma. Entonces uno lo puede partir así de estas formas diferentes. Podemos partirlo así por ladrillos, digamos, que estén orientados por columnas o por filas, o podemos hacerlo por otros rectángulos que estén particionando de forma diferente. O sea, a lo que voy yo es, no hay una solución general, esto depende realmente del problema, ¿sí? Y ustedes pues deben empezar o cuando empiecen a trabajar esos problemas, pues se empiecen a dar cuenta cuál será la forma más específica que les pueda servir. Y hay otras formas que son también de tamaño dinámico, porque si el sistema está cambiando de tamaño y, por ejemplo, hay unas zonas más densas que otras, entonces estos tamaños fijos no son muy buenos, porque uno quiere entonces que
va a tener procesos que tienen poco que hacer, donde hay menos densidad, y va a tener procesos que tienen mucho que hacer, donde hay más densidad, y como al final todos tienen que esperar, digamos, para pasar de una parte serial, luego paralela a una parte serial, yo tengo que esperar a que todos terminen la parte paralela, pues entonces voy a quedarme esperando al más lento de todos ellos. Entonces, también hay formas dinámicas de hacer estas descomposiciones, y eso pues ya es otro cuento, y en general hay librerías que tratan de ayudarles a uno a hacer ese tipo de cosas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto viene un poco relacionado con lo que usted nos decía de, o sea, multiplicar matrices tomando regiones. Es parecido, es parecido. Ustedes lo que están haciendo precisamente al hacer esa descomposición en bloques es hacer esto precisamente que tenemos aquí a la izquierda, lo están dividiendo en bloques para dividir la tarea. Entonces, sí, en parte hacerlo en bloques, lo que está haciendo es una partición de tamaño y eso tiene una ventaja que en el caso particular de nosotros es como si estuviéramos haciendo como una memoria compartida, pero eso realmente no está en paralelo, sino simplemente está favoreciendo que todo esté en la caché. En este caso, al partirlo así en bloques, lo que estamos diciendo es que podemos partir un gran problema en pequeños pedazos y esos pedazos pueden trabajar de forma independiente. Entonces, no tiene que ver con la caché realmente, pero sí tiene que ver con dividir un problema en pedazos pequeños. El efecto es diferente. En esta programación en paralelo es para que varias cosas corran al mismo tiempo. En el efecto que estamos viendo en blocking en las matrices es para que eso corre todo serial, pero cada vez que corre serial, corre lo más eficiente posible porque cabe en la caché. Ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Y cuando uno hace esos cambios, digamos, esas particiones, entonces uno tiene que distinguir entre los índices locales y los índices globales. Que ustedes vieron ahí que yo hablaba un poco del índice global. Entonces, cuando uno habla del índice global es que tenemos ese arreglo completo en la memoria, memoria compartida, o en memoria distribuida tenemos un arreglo representado, digamos, abstractamente o físicamente para nosotros en una RAM, que tiene estos índices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero como yo le estoy diciendo a cada uno de los procesos o a cada uno de los threads que ocupe solamente, que trabaje solamente con un pedazo, miren que para este proceso cero, pues sus índices van de 1, 2 a 3. Para el proceso uno que no ve la misma memoria, es 1, 2, 3. Para el proceso 2 que no ve la misma memoria, es 1, 2, 3. Y entonces yo tengo que tener esa correspondencia de cómo traduzco del proceso uno de índices locales a los índices globales. La ventaja de tener memoria compartida, como ustedes vieron en los threads, es que ellos sí ven todos los índices globales. Entonces nosotros no tuvimos que hacer esta transformación, ¿sí o no? Simplemente tuvimos que decirle en dónde arrancar. Nosotros lo que decíamos era para el proceso uno. Entonces, para el proceso uno, ¿en dónde arranca? Entonces, lo que decíamos era a cada thread, perdón, le correspondía un local size, que era como el tamaño total sobre el número de threads. Y estamos asumiendo que era divisor. Ese era como el tamaño local, eso es esta cantidad local que tiene que trabajar. Y después lo que le decíamos, el índice mínimo, pues a que era igual. Entonces, si ustedes lo pensaban ahí un poquito, el índice mínimo pues sería coger el índice de mi thread, ITH, y multiplicarlo por el local size. Pero este es un índice mínimo global o local, ¿ustedes qué dirían? ¿Global? Es global, ¿cierto? Porque me está dando este número o me está dando este número, ¿sí? O este número. Eso es lo que me está dando. Es global. Porque si fuera local, pues tendría que ser 0, 1, 2 o 1, 2, 3, dependiendo de dónde estoy arrancando a numerar. Entonces, mire que cuando uno tiene memoria compartida, pues puede directamente trabajar con los índices globales. Pero cuando tengamos memoria distribuida, hay que distinguir entre los índices que tiene cada proceso con los índices globales que le corresponden. Y todo esto está en sus manos. Ustedes son los que deben tener en cuenta eso. Entonces, bueno, como les decía, uno puede hacer descomposición de dominio, que es partir el dominio para que cada proceso se encargue de una parte del trabajo. Entonces tenemos esta gran matriz de acá y aquí se está partiendo por columnas. Entonces al proceso cero le corresponde esta parte, al uno esta parte, al 2 esta parte y al 3 esta parte. Digamos que es una traza. Entonces miren que el proceso cero, y aquí viene un rollo, ¿no? Miren que el proceso cero se le envió esa parte de la matriz, esas dos columnas, al proceso uno esa parte. Y entonces, ¿cómo hace uno localmente en el proceso cero? Uno tiene que tener cuidado porque si yo quiero sacar la traza de la matriz original,
Esos índices globales son completamente diferentes a los índices que yo debo trabajar aquí localmente, porque obviamente ya no tiene sentido hablar de una diagonal en estas matrices rectangulares. Y este es uno de los problemas que ustedes van a tener que resolver. ¿Cómo calcular esas trazas, por ejemplo? Y con entonces, ¿qué implica? O sea, verdadera dificultad es cómo sacar la relación entre el Global Index y el Local Index, que son bobadas al final. Uno tiene que tener el tamaño aquí total o este tamaño también, eso uno lo tiene y con ese tipo de cosas pues uno puede calcular lo que le están pidiendo. Entonces, para que ustedes vean que hay que tener esa distinción siempre presente, ¿listo? Si fuera memoria compartida, pues no hay problema, porque todo el mundo ve los mismos índices, los globales, pero en memoria distribuida tenemos ese tipo de cosas. Eh, entonces aquí, por ejemplo, se está mostrando la inicialización de una matriz cuadrada de forma serial. Y miren esto, la están utilizando como una matriz unidimensional modelada, una matriz bidimensional modelada unidimensionalmente, ¿cierto? Yo por eso ahora yo les estoy metiendo esto desde programación, porque esta es la técnica que se utiliza, digamos, en programación en paralelo en general. Y cuando uno lo ves por primera vez y no lo ha visto nunca, pues se pega una confundida terrible, pero si uno lo sufrió ya hace tiempo, pues ya no le cuesta mucho. Entonces, ¿y por qué creen? ¿Alguien recuerda por qué es que se modelan los arreglos bidimensionales con matrices, con arreglos unidimensionales? ¿Cuál es la ventaja? Para que todo esté contiguo en memoria. Ujú. Porque muchas veces cuando la gente utiliza ese doble puntero, que hay mucha gente que encuentra todavía eso en los tutoriales, cuando uno hace el new y luego hace el new por cada una de las filas, eso no está garantizado estar contiguo en memoria. O si uno utiliza vectors, un vector de vector no está garantizado estar contiguo en memoria. En cambio, un arreglo unidimensional sí. Y en esto es súper importante que todo esté contiguo en memoria, para desempeño y para poderlo indexar fácilmente. Entonces, bueno, esta es la versión serial. Y ahora, si yo la quiero hacer una versión eh, paralela distribuida, de nuevo tamaño, sacamos como un tamaño local. ¿Sí lo ven? Tenemos un tamaño local que es el tamaño total sobre el número de procesadores, que es muy parecido a los threads, pero pilas, porque ahora yo no tengo que hacer mi matriz duplicada. Miren que si yo, bueno, ustedes de pronto no están familiarizados con este llamada de malloc, no sé si la conozcan. Malloc es como el operador new para pedir memoria. Básicamente uno le pide cuánto requiere y de qué tamaño. Es el tipo de datos básico. Entonces aquí estamos size por size por el tamaño de un double. O sea que esto es una matriz de size al cuadrado de doubles. Pero recuerden que eso es lo que estamos tratando de evitar en memoria distribuida. Estamos tratando de evitar eso. Queremos es que, que cada procesador, recordemos, queremos que cada procesador guarde un subconjunto. ¿Sí? Recuerden eso. Lo que queremos no es que guarde cada uno toda la matriz, porque eso implicaría que ya tenemos memoria suficiente. Queremos que cada uno guarde un pedacito. Entonces, ¿cuánto deberíamos guardar? Para este problema deberíamos guardar 2 por 6. ¿Sí o no? Eso sería lo que sería localmente en cada proceso. Entonces, por esa razón, se hace size, que es el que es fijo para todos, el número de filas, multiplicado por el tamaño local. Porque es que ese tamaño local, pues este de 2 depende pues de cuántos procesos tengo. Si yo tuviera 8 procesos, ¿cuánto sería ese factor? Este factor de acá, si yo tuviera 8 procesos, ¿cuánto sería? Uno. Uno nomás. Y si tuviera 2 nomás, ese se vuelve 4. Sí, es la división. Entonces, por eso la memoria que uno pide, pues es mucho más pequeña. Depende, disminuye con el número de procesadores. Eso es lo que uno tiene ahí. Y entonces ahí viene la jugada. Observen que ahora el ciclo for es mucho más complicado. Ya no es simplemente hacer esto. Tenemos que, I es el número de filas, en este caso, y J es el número de columnas. Aquí se hizo al revés, ¿no? Entonces mira que lo que se hace es sacar el I global utilizando el rango. El rango es como el identificador del proceso, el cero, el uno o el 2 o el 3. El tamaño local y el índice local. Miren que esto es un índice local. Y luego verificar si ese I global es igual al J, que el J sí es global para todos. Observen acá
que este índice de acá sí es el mismo para todos, ¿sí ven? Este es global, pero el que no coincide son estos. Entonces toca hacer ese estudio, hay que pensarlo, esto toca hacerlo por primera vez, y así comparando el global con el local es que uno puede hacer la inicialización apropiada. Aquí está la solución del problema transpuesto, ustedes lo van a tener que hacer después ustedes mismos. Entonces esa es la idea, y siempre hay que pensarlo, desde que yo tenga memoria distribuida tengo que pensar cómo coinciden mis arreglos, mis índices globales con los locales. Si uno tiene claro eso, resuelve un montón de problemas y no le queda tan complicado. ¿Listo? Y hay otros, bueno, ¿alguna duda acá? Este problema, ¿ustedes cómo lo clasificarían? El problema de inicializar una matriz gigantesca eh, con unos, o sea, volver la matriz identidad. Ese problema, así viéndolo como está, que es de memoria distribuida, ¿ustedes dirían que es un problema que requiere comunicación o que es un problema en branching y paralela? Requiere algo de comunicación, ¿no? Para los índices. No, Yo mira, el diría, trabajo de los índices es completamente local. Ah, vale, entonces es vergonzosamente. Sí, o sea, tiene una comunicación que es como decirles, oigan, al inicio, su tamaño del sistema es tal, para que todos sepan, pero después la inicialización que hace cada uno de ellos es completamente local. Entonces, digamos que es un problema que es relativamente fácil de paralelizar, solamente tenemos que tener en cuenta los índices globales y locales. Ok, profe. Listo. Hay otros problemas que requieren mucha más comunicación, que son como estos problemas que tenemos acá nosotros, que indican, como hablábamos, que estamos haciendo una actualización en los elementos de la matriz y esa actualización implica entonces que necesito conocer información de mis vecinos de arriba, de abajo, de izquierda y de la derecha. Eso entonces, si esa línea negra que está ahí resaltada está separando un dominio de un proceso, que es el que está arriba, con un dominio de un proceso, que es el que está abajo, implica que tengo que hacer comunicación entre el proceso de arriba y el proceso de abajo, ¿sí? Y por lo tanto, aquí tenemos que hacer más cosas, tenemos que hacer más comunicaciones. ¿Está bien? Entonces, este es otro tipo de problema donde tenemos que hacer comunicaciones y esa es la que les decía hace un rato, que uno lo que puede hacer es que cada proceso se encarga solamente de un pedazo de la matriz. Como ustedes pueden ver acá, no estamos duplicando la matriz en todos los procesos, cada uno tiene un pedazo de la matriz. La matriz como tal no existe completamente representada en la memoria RAM de ningún computador, solamente cada uno tiene un pedazo. Pero entonces uno tiene que tener unas zonas hollow, hay unos fantasmas alrededor, que son los vecinos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que esta primera zona de acá, miren, esta zona que yo tengo acá, esto, yo lo voy a necesitar, y voy a cambiar aquí el color. ¿Sí cambió? Ah, ya le acabó la batería. No importa. Esto lo voy a necesitar cuando yo vaya a hacer la actualización de esta zona. ¿Sí? Entonces, esta zona de la matriz, como requiere sus vecinos a la derecha, miren, para actualizarse, entonces todos ellos necesitan lo que estaría a la derecha, pero lo que está a la derecha de ese borde está en el otro procesador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que el procesador uno envía solamente esta fila y la copia acá. Y el procesador 0, perdón, envía esta zona real y la copia aquí. Y eso quiere decir que al haber copiado esos datos en esas zonas, cuando yo vaya a hacer la evolución, el procesador uno la puede hacer solito sin ningún problema porque ya tiene la información. Y el procesador uno también puede hacer su evolución solita porque ya tiene la información apropiada. Y lo mismo pasa pues con los otros, ¿cierto? El procesador 2 va a tener que copiar, uy, acá, en este Ghost, esa columna, digamos, y el procesador uno tiene que copiar esta real acá, de tal manera que en la evolución
uno tiene independencia entre esos procesos. Entonces uno puede hacer un paso de comunicación donde ellos se comunican este tipo de información y un paso de procesamiento donde ellos ya no se comunican con nadie. Y luego tenemos que volver a hacer otro paso de comunicación para que se actualicen, ¿cierto? Esas zonas ghost. Y estas estructuras de comunicación, miren, el P0 le pasa al P1, el P1 le pasa al P2, el P2 al P3 y el P3 al P0, si esto fuera periódico, eso se llaman anillos. Y entonces son los primeros patrones de comunicación que vamos a ver nosotros en programación distribuida. Esto es mucho más eficiente y mire que de todas maneras estamos minimizando la comunicación a solamente un pedacito muy pequeño. Y ya al final, después de toda la evolución total, pues uno entonces ya puede imprimir toda esta matriz en un archivo donde cada proceso imprime su parte y luego la podemos visualizar en ParaView o en lo que sea. Esa es la utilidad de las zonas Ghost. Profe, una pregunta, ¿y la comunicación entre procesadores no ralentiza mucho el programa? Uy, no te escuché, espérate. ¿Cómo? Digamos, ¿la comunicación entre dos procesadores no ralentiza mucho el programa? Sí, sí lo ralentiza. Entonces, si estas matrices son muy pequeñas, que eso quiere decir entonces que el procesamiento que ellas hacen es muy pequeño comparado con la comunicación, eso va a indicar que nuestro programa no va a ser muy rápido. Pero si tú tienes ya una matriz muy grande, en donde tu procesamiento supera con creces lo que estás comunicando, el tiempo que te gastas comunicando, entonces es mejor. Esto es eficiente. Entonces estamos implicando acá pues que eso es cierto, o sea, digamos que hay como una escala, no sé, el serial, a ver cómo lo podría pintar. Esto es como el tamaño del sistema y esto es como el tiempo o la eficiencia, lo que sea. Entonces hay una escala en donde lo serial es mejor, entonces el tiempo con el serial digamos que va creciendo así. Entonces, a medida que aumenta el tamaño, no mentiras, al revés. A medida que aumenta el tamaño, el tiempo serial debería como ir creciendo. Pero a medida que, si uno, digamos que este es el serial, pero si yo utilizo, digamos, la programación en paralelo, yo espero que si mi problema es principalmente paralelo, entonces a medida que yo, eso al principio pues es muy ineficiente, pero eso va disminuyendo. Y entonces hay un momento, este es el paralelo, hay un momento, un cruce de tamaño de mi sistema en el que antes de eso el serial es más eficiente porque no hay comunicación ni nada de esas cosas, y después de eso es más eficiente el paralelo. Pero este tiempo paralelo pues se divide en un tiempo de comunicación más un tiempo de cómputo. Y entonces lo que uno espera es que este tiempo de comunicación también disminuya y en cambio el tiempo de cómputo pues digamos sea el que aumente con el tamaño. Porque si el tiempo de comunicación aumenta a medida que aumenta el tamaño de mi sistema, tienes toda la razón, no nos serviría. Entonces por esa razón aquí estamos minimizando la comunicación ya que estamos enviando solamente mis datos de la izquierda y mis datos de la derecha. No envío toda mi matriz ni todo lo que yo tengo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, sí, muy bien. Vale, profe, gracias. Y tengo una duda, digamos, como mirando entre la intersección de los dos procesadores, ¿no sería posible pasar como una información, pero más pequeñita, digamos como una lámina, a ambos, de modo que no tuvieran que comunicarse entre sí? Ah, sí, sí, digamos, depende del problema. Obviamente aquí, pues en esta escala en que yo lo pinté, pues pareciera que yo le estoy mandando un montón, ¿no? Pero realmente uno le pasa solamente, digamos, si este arreglo tiene 1000 datos, pues uno solamente le pasa la columna 0 y luego la columna 999, ¿sí? Solamente es este pedacito. No, no todo ese bloque grande. O sea, eso tú solamente envías lo que necesitas. Eso es verdad. Es que el dibujo no ayuda. No, profe, digamos que, no sé cómo decir, digamos que la columna 50 es la que está tomando el procesador 0 de 1. Entonces que ambos compartieran las 50, pero fueran enviadas desde el inicio, de modo que no tuvieran que comunicarse. Ah, ya, sí te entiendo. Sí, digamos eso puede pasar, pero recuerda que aquí estamos hablando de memoria distribuida, entonces ellos no pueden como compartir, como ver el mismo sitio. Entonces ellos, al principio, pues digamos uno lo puede copiar, pero tan pronto el procesador uno hace una actualización y se vuelve, digamos, P1', porque hizo una actualización, porque se propagó la información así, con nuestra dinámica, digamos, propia de la solución de la ecuación de Jacobi. Entonces esos datos cambiaron y eso implica que esta zona ghost que tiene este man tiene que ser actualizada, entonces toca que se la envíe.
que había entendido mal el problema. Gracias. Listo, con gusto. Profe, yo tengo otra pregunta. Ahora que lo menciona Sí. la compañera, o sea, ¿es posible, digamos, que uno haga esa partición de memoria para cada proceso que sea, por decirlo así, asimétrica? O sea, que hayan partes más pequeñas, partes más grandes. Sí, Sí, claro. digamos. Sí, sí, sí. Y eso, pues, eso depende como mucho del problema. Como te digo, digamos, acá uno espera que todo el mundo haga lo mismo. Entonces uno puede hacer una partición así estática, digamos. Pero uno podría decir, no, es que mi problema tiene diferentes tamaños en diferentes sitios, más densidad, como les decía, en unas zonas que en otras. Y entonces, en ese caso, uno debería hacer otro tipo de partición más irregular. Ok, entiendo. Gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, estos son el tipo de problemas que uno puede tener y como les digo, lo que hace unos intercambios entre esas zonas halo para que cada vez que yo vaya a hacer la evolución, entonces yo tenga actualizada mi información, porque finalmente la evolución es comunicar y calcular. Entonces comunico las zonas halo y luego calculo yo solito por aparte. Cada uno de los procesadores calculan por aparte. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a comunicar, porque yo me actualicé mi zona real, que es la zona halo de un procesador. Entonces, tengo que comunicar y luego volver a calcular. Y esa es la evolución, ¿cierto? Seguir repitiendo esto a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se hace eso. Aquí está la estructura de cómo reemplazarlo, pero esto lo vamos a ver con más detalle nosotros después, cuando veamos eh, programación distribuida. De hecho, creo que debía haber hecho esto ya por allá en programación distribuida, pero bueno, ya que. Entonces, vamos a ir a la otra presentación ya para hablar de las métricas. Entonces, vamos a entrar acá y aquí está. Entonces, esto es otra presentación de un profesor que también nos ha enseñado, Gavin Pringle, y él incluso es una persona muy amable y nos va a ayudar con unas cosas de la universidad también, de un centro de excelencia en computación de alto desempeño que se piensa armar y todo eso. Y bueno, yo voy a saltar aquí varias cosas que son intersección con lo anterior. Aquí él habla también de la descomposición, entonces otra vez estamos hablando de la descomposición de dominio, digamos que vamos a hablar del clima en Westeros. No mentiras, esta creo que sí es Inglaterra, ¿cierto? Tiene la forma de Wessex y todo eso. Ese creo que sí es Inglaterra, entonces si queremos calcular nosotros el clima, esto es un problema muy complicado, entonces debemos dividir el dominio. Quiero tenerme en algunas cosas, aquí es importante, por ejemplo, yo lo puedo dividir como está a la izquierda, lo puedo dividir como está a la derecha. ¿Qué problema tiene el de la izquierda? ¿Qué problema tiene el de la derecha? El de la izquierda es que los dominios son muy grandes, entonces realmente pues tengo poca paralelización, o sea, hay pocos procesos que me vayan a ayudar a dividir el problema. A cada uno de los pocos que quedaron ahí trabajando les toca mucho trabajo. ¿Qué problema tiene el de la derecha? Que a cada uno le toca poquito trabajo, eso es verdad, pero como hay tantos, hay que mucha comunicación. Entonces aquí domina la comunicación. Y además también hay que darse cuenta que hay muchos que quedaron vacíos, ¿sí? Todos estos quedaron vacíos y no hacen nada, mientras que hay unos que quedaron completamente llenos y hacen mucho. Entonces no está balanceada la carga. Entonces, hay un óptimo, así como con el blocking, hay un óptimo en donde nosotros tenemos, digamos, el mejor desempeño para el problema particular que estamos resolviendo. Y aquí entonces lo más fácil es, pues, de todas maneras hay que dividir el dominio. Y como les decía, lo que se hace es compartir esas partes de arriba, abajo, izquierda y derecha entre procesadores, porque aquí lo están partiendo por cubitos para poder precisamente, pues, como que cuando haga la evolución, cuando haga el cálculo, esta cosa central tenga sus vecinos directamente y no tenga que estarle preguntando al otro cuál es su valor en la posición 5,1 y ahora en 5,2 y ahora en 5,3, que eso será muy ineficiente, serán un montón de comunicaciones chiquiticas en vez de hacer una gran comunicación grande una sola vez. Es mucho más eficiente hacer una gran comunicación grande una sola vez concreta que estar de a poquitos, ¿sí? De a poquitos preguntando y pidiendo, preguntando y pidiendo, preguntando y pidiendo. ¿Listo? Entonces es mejor todo de una vez. El problema del balanceo de carga también aquí está explicado y es cuando de nuevo hacemos una división de dominio, pero otra vez, digamos, ustedes quieren calcular aquí los bordes de la nariz y del cabello, o sea, detectar bordes en este problema.
Pues observen que en el lado de la izquierda hay algunas cosas que casi no tienen nada que hacer, como esta zona, mientras que hay otros que tienen mucho trabajo que hacer, como este cuadrado, ¿cierto? Este procesador le va a tocar muchísimo. Entonces, si nos vamos al lado derecho, vamos a tener pues mayor granularidad, pero de nuevo tenemos cosas en que tienen poco trabajo que hacer y cosas que tienen mucho trabajo que hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo, perdón, en donde deberíamos distribuir o hacer la partición de otra manera, una partición de una forma mucho más ordenada. Y hay programas en paralelo, librerías, que hacen estas particiones dinámicamente de forma automática para nosotros. Eso existe, porque eso no es tan sencillo. Toca estar midiendo en cada paso de tiempo, digamos, como la carga entre procesadores, quienes están acabando más rápido, y eso va a dar una información de si el dominio es apropiado o no, cuáles dominios deberíamos fusionar. Si, digamos, yo tengo dos procesos, estos dos que acabaron muy rápido, se me está ocurriendo cómo se podría implementar, no sé si así sea, pero si estos dos acabaron de primeros y además están vecinos, o sea, yo tengo esta topología también y están vecinos, pues claramente yo debería unirlos en un solo gran dominio. Y si después acabó este y acabó este y todavía los otros siguen calculando y sé que esos están cercanos, pues yo debería dividir, perdón, unir todo este dominio en uno solo, de tal manera que esto sea un solo procesador, ¿sí? Y en cambio, si yo veo que definitivamente está acabando la gente y este de acá sigue ahí demorado, pues entonces yo debería ir allá y dividir ese dominio. Entonces aquí perdí tres y aquí los puse a los tres a trabajar. Y entonces se me empieza a volver una malla dinámica. Y eso es una mejor manera, ya en problemas mucho más complejos, de distribuir la carga, porque la idea es que todo el mundo más o menos haga el mismo trabajo. Entonces aquí se habla otra vez del task farm. De nuevo tenemos el master y el worker. Y bueno, o sea, ya hemos hablado del task farm. Mm, aquí hay algunas cosas de paralelización de los loops, pero entonces yo ya me quiero, esto lo vamos a ver cuando veamos más OpenMP. Yo quiero llegar acá. Es cómo medir finalmente si todo este trabajo que yo hice después de dividir el dominio, paralelizar, de, mejor dicho, repartir todo el trabajo entre todas las cosas, si esto realmente me está sirviendo. Porque sería muy tenaz que después de estar ahí meses trabajándole para paralelizar el código, porque me puse a hacerlo yo a mano, en vez de usar una librería que ya lo hacía, o porque no existe esa librería y me toca definitivamente hacerlo a mí, y confío mucho en mí, entonces lo voy a hacer. Si después de todo ese trabajo resulta que se me demora más. Pero no olviden, por favor, antes de esto, no olviden que hay una grafiquita importante que es que en función del tamaño del sistema, el tiempo serial y el tiempo paralelo se comportan diferente. No son necesariamente líneas rectas, puede ser esto una escala log-log, ¿listo? Pero lo que les estoy diciendo es que tenemos esto y que por lo tanto es probable que si ustedes tienen, pues como ustedes vienen de programar en serial, ustedes probablemente estén en esta zona, con este n serial. Y si ustedes llegan y comparan el óptimo con el n paralelo, pues les va a dar más tiempo. Entonces van a decir, ah, yo siempre hago lo mismo, me pongo a trabajar y al final eso no sirve para nada, es que yo no sirvo para nada. Bueno, todo lo que se quieran decir ahí que no es cierto. La cosa es, pues que probablemente ustedes estén en una escala del tamaño del sistema muy pequeña. Y si ustedes quieren ver realmente el efecto positivo de la paralelización, tiene que cambiar, tienen que aumentar el tamaño de su sistema para que pasen a este otro dominio, donde el tiempo paralelo es mucho más favorable que el tiempo serial. ¿Listo? No olviden eso. ¿Qué métricas entonces existen para qué? Para medir si realmente la paralización funcionó. Hay una que se llama el speed up. Ese es el típico. El speed up, nosotros vamos básicamente a concentrarnos en esta y en esta, pues porque estamos viendo las cosas paralelas. El speed up es, miren, esto implica tamaño, n es como el tamaño del sistema y esto es el número de workers paralelo, que puede ser de procesadores o threads. Sí, cualquiera de los dos. Entonces, obviamente, el speedup va a depender del tamaño de mi sistema y va a depender del número de threads que yo tenga. ¿Y cómo se define? Se define como
el tiempo que yo me gasto para un tamaño n con un solo thread o un solo procesador dividido entre el tiempo que me gasto con p procesadores. ¿Ustedes qué esperarían si uno hiciera esta gráfica de cómo debería ser el tiempo? Idealmente, digamos que acá esto se demora 10 segundos y no lo puedo poner en cero, ¿no? Lo vamos a poner aquí. 10 segundos cuando tenemos un solo procesador. Uno que esperaría que le diera, bueno, ¿dónde debería yo poner el punto? Si yo pongo el doble de procesadores. Tal vez un medio a la N, un medio a la P o algo así. P es 2, entonces sí sería como un medio, o sea, yo esperaría que si yo le pongo dos procesadores, y eso está paralelizado obviamente, se me demore la mitad, ¿cierto? Entonces yo esperaría que el tiempo bajara a 5, ¿sí o no? Eso será lo que uno esperaría idealmente. Y si uno le pone 5, digamos, 5 procesadores por acá, si yo le pongo 5 procesadores, yo esperaría que bajara como a 2, ¿cierto? O sea, yo esperaría que esto fuera como una escala lineal y yo idealmente lo que esperaría es que el tiempo NP idealmente sería como el tiempo de N1 sobre P. Entre más procesadores le pongo, menos tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Que eso es como lo ideal. Sí, profe. Entonces, esta cosa, idealmente, la forma ideal de esto sería T N1 sobre T N1 sobre P. Entonces, chao, chao, y esto me queda que esto iría con P. O sea que si yo grafico el speed up en función de P, eso debería ser una línea recta, dependiente uno. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa en la práctica? Eso hace así. ¿Y por qué creen que es así? Por la comunicación entre procesadores. Ejemplo, la comunicación entre procesadores. Entonces, entre más procesadores tenga yo, menos cálculo le corresponde a cada uno, pero más comunicación tienen ellos. Entonces se va a saturar. También se debe a que tenemos recursos limitados paralelos. Entonces, si yo le pongo a a un computador que tiene cuatro posibles procesos y le pongo 16, pues eso obviamente ya no va a escalar linealmente, no va a ser 16 veces más rápido, ¿cierto? Entonces tengo también un límite de hardware. Y también recordemos que nuestros programas todos tienen como una porción serial y una porción paralela. Y entonces la porción serial esa nunca va a desaparecer. La porción paralela es la que uno espera que disminuya en tiempo con el número de procesadores. Entonces siempre va a quedar esa porción serial. ¿Se acuerdan la ley de Amdahl? Entonces esto siempre se va a saturar. ¿Listo? Y eso es lo que pasa en la realidad. Y uno se sorprende. Porque uno dice, pues ya es que yo le puse 1000 procesadores y eso sigue demorándose como con 500. Pues claro, ya está en la parte saturada, entonces no está utilizando eficientemente el proceso. Entonces esto es lo primero que tenemos que tener nosotros claro. Y por favor, ¿por qué muestro esto? Porque de ahora en adelante todo lo que hagamos en paralelo le vamos a medir esas métricas, porque si no, no sabemos si eso sirve o no sirve. Y ese es un problema fundamental en todo, o sea, realmente hace falta como medir cosas. A cada rato llegan con nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevos métodos que van a cambiar los paradigmas, van a ser disruptivos, están pensando fuera de la caja, vienen de un design thinking, y bueno, todas esas palabras ahora buzzwords que les gusta a todo el mundo utilizar para sonar modernos, pero nunca le dicen a uno, porque es que lo que estábamos haciendo hasta ahora produce estos indicadores y esta nueva metodología va a producir estos que son mejores. No, todo es palabras, tramar, ¿sí? Nosotros como científicos tenemos que medir y sustentar las cosas con medidas, con números. O sea, realmente lo que hacemos al final eso es reportarlos, porque realmente nosotros pues solo podemos interpretarlos dentro de un modelo, pero no podemos cambiar la realidad de las cosas. Entonces siempre acostúmbrense a medir. Si queremos demostrar que una paralelización sirvió, pues tenemos que medirla. Entonces la primera es el speed up, ¿listo? Se espera que sea lineal, pero siempre se va a saturar y se va a despegar de lo lineal. Y pues uno tiene que buscar pues esa zona donde estamos más o menos cerca de lo lineal y aceptar que pues hay unas diferencias gigantescas en donde uno ya no debería, por mucho que tenga los recursos, ya no debería utilizar todos esos procesadores. Esa es la primera. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O queda claro?
Queda claro, profe. Listo. ¿Cómo se mediría entonces, no? Ustedes tienen que ir midiendo tiempos, Profe, ¿sí? no, Sofía está preguntando. ¿En el chat o en Anónimos? No, no, con el micrófono. Ah, ok, ok. Sofía, adelante. Profe, tengo una duda. Digamos, ¿existe algún tipo de continuidad en los procesadores? Digamos, ¿es más fácil para el procesador uno comunicarse con el 2 que comunicarse con el 99? Em, a ver, pensémoslo de varias maneras. Digamos que yo tengo una máquina. Esa es una buena pregunta, pero digamos que yo tengo una máquina y esa máquina internamente tiene 4 cores. Tengo otra máquina que tiene otros 4 cores y tengo otra máquina que también tiene otros 4 cores. Cuando yo utilice programación distribuida, yo tendría disponible, digamos, en este caso, 12 CPUs, ¿listo? Y eso implica que puedo correr 12 procesos distribuidos. Miren que aquí estamos hablando de memoria distribuida. Va a haber una interconexión tanto entre los procesadores localmente y va a haber también una comunicación entre los computadores. Esta comunicación es lenta comparativamente, porque esto es por cable de red. Lenta comparada con la comunicación entre procesadores, entre estos canales que tenemos acá localmente. Entonces, sí hay una topología que afectaría, o sea, si yo tuviera un proceso, yo preferiría que este proceso, digamos, que está corriendo acá, en un momento dado se comunique preferiblemente con los que están aquí localmente, ¿sí? Eso sería lo que yo preferiría, porque si este se va a comunicar con este por acá, pues tendrá que pasar por canales de red, que son más lentos. Entonces, sí, la respuesta es sí. En memoria distribuida sí se puede ver eso, pues en memoria compartida no, porque todos están como en la misma máquina, entonces el bus que comparten es el bus de comunicación de procesadores. Pero en la memoria distribuida sí puede ser importante. Y entonces lo que sucede, lo que se hace en los clústeres es que las implementaciones de MPI, de las librerías de MPI en Pitch o OpenMPI, eso, se les informa a esas implementaciones la topología de conexión de los nodos y entonces ellas se optimizan para comunicar de la mejor manera los mensajes. Y eso implica entonces que cuando, por ejemplo, se hace un broadcast y en algún momento, digamos, el máster está corriendo acá, porque eso no está garantizado en dónde está, pero digamos, está corriendo acá, entonces la librería MPI se encarga de ver la topología de comunicación y entonces trata de decir, bueno, el máster le manda a estos y a estos y le manda solamente a este y este le replica a los demás. No es que el máster le mande a todos, aunque eso pareciera desde la llamada global. Y entonces se optimiza la comunicación, pero como esto depende tanto de cómo están conectados físicamente los computadores, pues es muy específico a cada clúster. Y en general, uno no tiene en cuenta eso a menos que esté realmente haciendo un clúster que quiera que sea de desempeño apropiado. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno tendría y esa será como la respuesta. O sea, la respuesta es sí, pero es muy, muy específico. Vale, profe, gracias. Con gusto. Y pues nosotros no lo vamos a tener en cuenta realmente porque es bien específico, es bien, sí, es bien específico para nuestro caso. Entonces vamos a suponer que no pasa nada, que no importa. Pero sí importa ya en los clústeres serios y verdaderos. Ahí sí importa. Bueno, ahora la eficiencia paralela es la otra medida. Entonces tratemos de entender qué es la eficiencia paralela. La eficiencia paralela es tomar el speed up y dividirlo entre el número de procesadores. ¿Y por qué es importante la eficiencia paralela? La eficiencia paralela nos está diciendo, bueno, yo le metí 20 procesadores a esto, tuve una aceleración de tal valor, entonces, ¿qué tanto esa aceleración realmente se está distribuyendo entre todos esos procesadores? En principio, si ustedes se dan cuenta, la definición de la eficiencia paralela implica que idealmente eso es del orden de P sobre P. O sea que la eficiencia paralela debería ser uno. Claro, si yo tengo un proceso y le pongo 2 procesadores y el tiempo baja a la mitad, pues estoy aprovechando al máximo los 12 recursos, entonces la eficiencia es uno. Si tengo 4 procesadores y baja un cuarto, pues también lo estoy utilizando muy eficientemente. Entonces 4 sobre 4 me vuelve a dar uno. Pero si llego y le pongo 10
y baja solamente en un factor de 8, entonces ya no estoy utilizando propiamente mis procesadores, ¿cierto? Entonces tendría como 8 sobre 10, ya no estoy en 1, estoy en 0.8. Si le pongo 20 procesadores y el speed up es de apenas de 8 otra vez, se saturó completamente, entonces mucho menos, sería 8 sobre 20. ¿Listo? Que sería 4 sobre 10, o sea, 0.4, 40%. Entonces la eficiencia paralela me está midiendo realmente el speed up, cómo se está distribuyendo entre todos mis procesadores. En principio debería ser 1, pero uno se encuentra pues que eso no es verdad, que la eficiencia paralela no es 1. Y si uno hace una gráfica de esa eficiencia paralela, y aquí está el número 1, uno esperaría que siempre fuera 1, y lo que uno encuentra es que eso hace así, se cae rapidísimo. Y entonces, digamos que el estándar es, si ustedes están pagando, por ejemplo, por un recurso o están usando un recurso que cuesta, que es lo normal, ustedes tienen que buscar, digamos, cuando esto vale el 70%, 0.7. Y entonces, este punto de quiebre les está diciendo a ustedes cuál es el P óptimo. Más allá que ese número de procesadores, están mal utilizando los recursos. Antes de ese número de procesadores, están usándolos bien. Y por eso es que la eficiencia paralela también es muy importante calcularla. O sea que el ideal es que llegamos a 0.7. El ideal es que de más para abajo de 0.7 ya no es eficiente. Uno de todas maneras dice, pero el tiempo está bajando, sí, pero ya no estamos utilizando eficientemente nuestros recursos. Esto implica costos, costos energéticos y costos en dinero. Entonces, por eso es que es importante medirla. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan hacer esos cálculos localmente para que si ustedes van a comprar después Google Cloud Computing o en Amazon Web Service o alguna cosa remota, o van a trabajar en un clúster remoto, ustedes sepan cuál sería el número, porque si yo tengo, no sé, 200 procesadores disponibles, no quiere decir que mi proceso sea eficiente con 200 procesadores. De pronto solo es eficiente con 8 y yo debería utilizar solamente 8. En los clústeres serios a uno siempre le piden, antes de dejarlo correr cosas, le dicen a uno, muéstreme las curvas de escalamiento de su problema, estas curvas de eficiencia. Y entonces uno les dice, mire, estas son mis curvas y entonces mi número óptimo de procesadores es tal. Y le dicen, ah, sí, aceptado, entonces le vamos a dar esos recursos. Y le dan esos recursos. Porque si no, uno está mal utilizando los recursos del clúster. Básicamente, como les digo, si estamos en una eficiencia del 40%, quiere decir que solamente que no estamos repartiendo al 100% todo el speed up, sino que cada procesador está ayudando con un pedacito que no es completo. Y sin embargo, si lo estamos usando, entonces estamos quitando los recursos a otros, estamos gastando energía térmica ahí y estamos pues gastando dinero. Entonces, siempre tenemos que hacer estas medidas y tenemos que tener en cuenta esa caída en el procesamiento. Hay algunas cosas que caen mucho más adelante, con 200.000 procesadores, pues son programas paralelos muy buenos. Pero en general, para lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ver que estas caídas son muy rápidas, también porque tenemos un límite de hardware. Obviamente, nuestra máquina virtual que tiene solo dos posibles threads, dos posibles procesos independientes, pues esto se va a caer rapidísimo, en dos, por mucho. Si tenemos una máquina con 8, probablemente en 7 o en 8 se va a ver y así, pero va a depender del problema. Y también va a depender de la escala. Dependiendo del tamaño del N, pues también va a cambiar un poquito. Y esa es la Profe, importancia, señor. una pregunta. Pues es que según lo que usted nos dijo de los clústeres, pues en teoría para hacer estas, o conseguir estas gráficas no hay que probar primero con los procesadores. O sea, si usted va como a pedir tantos procesadores en un clúster, Sí, depende. O sea, eh, ¿cómo tú puedes hacer estudios en tus máquinas locales, pero obviamente no en la máquina virtual que tenemos nosotros, o a menos que... Ah, qué pena, te sabe interrumpí. primero cómo es su gráfica? No sé si me van a entender, profe. Sí, 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 es un problema de huevo y la gallina. O sea, si no me dejan utilizar el clúster antes de tener la gráfica, pero para la gráfica necesito el clúster, ¿cómo hago? ¿Cierto? Sí, Listo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces a ti depende del sitio. En algunos clústeres te dicen, mire, hay una partición pequeña donde hay solo cierto número de procesadores, haga ahí las pruebas para ese número. Porque es que la gente sabe que es muy raro que alguien llegue desconocido utilizando un programa propio y le diga, necesito 100 procesadores porque mi escalamiento cae desde ahí. Eso es muy raro. La gente sabe en los clústeres que eso cae en 32, en 16, en 8. Entonces te dan una partición con 64 nomás
Y te dicen, hagan las pruebas ahí. Si tú al final les dices, mire, hasta con 64 con lo que me dieron sigue siendo en 100%, entonces dicen, uy, no, entonces vamos a mirar con más. Eso es un diálogo, ¿sí? Y en general, digamos que tú tienes sitios locales donde correr. Digamos que tú no tienes que llegar directamente al clúster, sino pues lo puedes hacer en la sala de cómputo, lo puedes hacer en tu computador. O sea, tú puedes hacer esos estudios para ir viendo. Si tú en tu computador que tiene, no sé, 8 procesadores o ocho procesos, ves que se cae desde 4, pues eso va a pasar así sea en el clúster de 10.000, porque se cayó en 4, porque eso es una cosa para el tamaño del sistema y para tu programa particular. Entonces uno siempre puede hacer estas cosas localmente, sin tener 100, 200, lo puede hacer con 8, con 16, y de ahí puede ir viendo si necesita más o no. Ok, entiendo. Gracias, profe. Listo. Profe, Y, señor, y digamos una pregunta, eh, si, si con el número de núcleos, pues la eficiencia baja así como baja, ¿por qué hay, digamos, tanto esfuerzo en meterle más núcleos a a un procesador? Pues digamos, yo puedo, pues si uno tuviese el dinero, uno podría ir y comprar un computador con 64 núcleos, algo así, pero pues si esa eficiencia baja tan rápido. pues es que esa eficiencia no baja tan rápido para todo. Listo, eso depende mucho del problema. Empecemos por ahí. Eh, y esto es porque nos estamos concentrando en un programa que queremos correr en paralelo, pero ya pensemos, digamos, yo quisiera tener un computador con 64 núcleos para poder tener, por ejemplo, unas 5 máquinas virtuales, una que está emulando el procesador, el servidor, y otras que emulan 4 clientes, otra máquina virtual que esté ejecutando cosas. O sea, mira que aquí yo estoy hablando es como de correr muchos procesos que no tienen nada que ver con una simulación en paralelo, sino muchos procesos al tiempo, y poder tener varias, las clases y tener otros navegadores y tener muchas cosas abiertas al tiempo y que no compitan por el mismo procesador todas, sino que todas estén repartidas en diferentes procesadores. Entonces, esa es una de las razones por las que se tienen pues escritorios con muchas máquinas. No necesariamente tienen que estar programando en paralelo. O son personas que, por ejemplo, van a hacer simulaciones en Blender o van a hacer películas animadas o van a hacer edición de videos para OnlyFans. Bueno, yo no sé. Entonces van a necesitar temporalmente mucha capacidad porque esos programas están paralelizados internamente en memoria compartida. Y entonces, si no quieren que se les demore un montón, pues pueden utilizar eso ahí para los juegos, por ejemplo. Hay muchos juegos que están paralelizados en memoria compartida, no distribuida, pues porque uno tiene un computador, no muchos en su casa. Entonces, es más que todo en ese aspecto, pero eso es una parte, ¿listo? La otra parte es, como te digo, depende del problema. O sea, no es que caiga de una. Este P para unos problemas puede ser de 2, pero para otros puede ser 200. Entonces, depende del problema y depende del tamaño del problema. Y una última cosa es que también un procesador con una frecuencia F, ese procesador me gasta cierta potencia, cierto power. Y si yo tengo ahora dos procesadores con F medios y calculo algo de ahí, resulta que el power que este gasta, cuando uno calcula ahí, eso lo van a ver en un video que les voy a mandar después, el power que esto gasta es como 0.4 del original. Entonces, cuando uno utiliza, y se demora lo mismo, porque digamos internamente, aunque la frecuencia es menor, en esos procesadores, cada uno está, pues hay dos, y al final uno puede dividir el trabajo entre los dos y todo ese tipo de cosas. Entonces, no se demoran muy diferente. Tener uno de 4 GHz con uno de 2 GHz y 2 GHz, y de pronto ustedes han visto eso, que hay muchos procesadores ahora que venden que ya no son del 4.5 GHz, sino que son multiprocesador, multinúcleo, pero que tienen menos frecuencia por núcleo. Pero resulta que es que eso también tiene un impacto la potencia gastada eléctrica. Y eso tiene un impacto importante en la fuente, de cuánta potencia debe ser la fuente que alimenta mi computador o cuánto tiempo le va a durar la batería a mi computador. Y eso es otra métrica importante actualmente. Esa métrica se mide, digamos, como el precio por watt actualmente en varios procesadores, ¿sí? Dependiendo del tamaño. ¿No? Y es una métrica importante, como les digo, porque sí tiene impacto en la vida de la batería, tiene impacto en un clúster, en el gasto energético, porque en un clúster se puede gastar básicamente, se pueden estar gastando $100.000 mensuales solo por tenerlo prendido, en un clúster grande. Entonces, todo esto tiene también unos efectos prácticos ahí.
Y como te digo, pues al final depende del problema. Gracias, profe. Profe, yo tengo otra Listo. pregunta, ahora que tocaron el tema. Eh, o sea, en la práctica, los programas que usamos en nuestros computadores eh, implementan la paralelización por sí mismos. Eh, no está garantizado, depende del programa, tú tienes que mirar la documentación. Yo, por ejemplo, no creo que, por ejemplo, los navegadores creo que están paralelizados y ellos tienden a utilizar, pues, obviamente memoria compartida. Todo esto está paralizado en memoria compartida, pues, porque uno no tiene un clúster ahí en la casa de memoria distribuida. En general tiene memoria compartida, aunque, por ejemplo, ahora que lo pienso, por ejemplo, los sandbox de los browsers, que ustedes saben que son como cajas donde se aíslan los procesos, pues eso sería como pensar en una memoria distribuida. Digamos, si yo quiero tener suficiente seguridad, yo quisiera que un programa no viera la memoria de los otros programas. Y eso pues se puede eliminar por permisos, pero eso no siempre es 100% efectivo, entonces se crean los sandbox. Y los sandbox es como decirle a un programa, mire, usted solo puede, tiene acceso como a este pedazo de la memoria, y eso es lo único que existe en la máquina, es como de mentiras, como emularle eso. Y entonces eso es como generar memoria distribuida, porque es como si él no pudiera ver lo demás, como si estuviera en una máquina muy limitada y eso evita que haya ciertos problemas de seguridad en los computadores. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la respuesta es depende del programa. Entonces los navegadores, por ejemplo, son multiprocesadores. Yo no sé, por ejemplo, si Word o Excel sean multiprocesador. Uno esperaría que de pronto sí, pero de pronto no. Y va a depender, de los juegos probablemente sí, porque es que son tan pesados y digamos en un juego yo estoy disparando, entonces yo tengo aquí mi cámara y este es todo el dominio que estoy simulando y entonces todos los players están aquí corriendo, entonces desde el punto de vista digamos de mi cámara yo estoy viendo como este campo, ¿sí? Y entonces lo ideal sería que en este campo que están ocurriendo muchas cosas, pues yo pueda distribuir este trabajo de rendering de todo esto entre los diferentes núcleos que yo tenga. Entonces es probable que los juegos estén paralelizados con memoria distribuida. ¿Qué más programas abre uno en un computador? Navegadores, editores, juegos. Sí, pero va a depender. Yo no creo que todos estén paralelizados, pero pues los que necesiten eso lo van a hacer. Y ese es el problema también. Hay muchos programadores que no saben programar en paralelo, porque como anteriormente la ley de Murphy, la ley de, ¿cómo era? Se me fue. Bueno, la que indicaba que Moore. básicamente de Moore, eso, gracias. Indicaba que cada 2 años más o menos se duplicaba el número de transistores que implicaba en cierta manera que cada 2 años tenemos un procesador el doble de rápido. Entonces, pues va, ¿para qué me pongo a hacer las cosas eficientes si en 2 años va a ser el doble de rápido? ¿Sí? Era una cosa así como de pura pereza. Pero ahora, por eficiencia computacional, potencia eléctrica y por otras restricciones físicas en las frecuencias de los procesadores, entonces ahora se tiene multiprocesador, entonces hay que programar en paralelo, pero no muchos lo saben hacer eficientemente. No solo es programar en paralelo, hacerlo bien también. Igual que programar en serial, hay que saberlo hacer bien. Entonces dependerá. Si uno utiliza librerías de Python para como TensorFlow o algo así de Machine Learning, esas librerías probablemente por dentro estén paralelizadas, porque ustedes saben que finalmente son wrappers como de funciones en C++ o en Fortran o en C muy rápidas y eso probablemente por dentro esté paralelizado para aprovechar al máximo la máquina, porque esas cosas requieren mucho cómputo. Si yo tengo un computador con 32 threads, pero corro una librería que no esté paralelizada, pues es un gasto terrible, ¿no? De recursos. Entonces esas librerías probablemente también estén paralelizadas internamente. Si ustedes compilan, por ejemplo, con Eigen, creo que si ustedes compilan con un código con Eigen con "-f en OpenMP, creo que se activa también paralelización automática con memoria distribuida, memoria compartida, perdón. Entonces, pues la respuesta, si se están dando cuenta, es depende. Y en este caso es depende de la aplicación. Deberían, pero no siempre está garantizado que utilicen todas los cores. Ok, profe. Profe, hay una pregunta en el chat anónimo. Mira, ¿o la puedes leer? Ya la leo. Dice, profe, los supercomputadores de la NASA y eso funcionan como una sola CPU con una RAM y un procesador excepcionales, o más bien son un conjunto de computadores que siempre funcionan en paralelo. Eso es un clúster de memoria distribuida.
y memoria compartida. Entonces, es un montonón de computadores unidos entre ellos. Pero no sé si se acuerdan las imágenes que veíamos la vez pasada, que teníamos como un rack, una torre así, y ahí se le metían a ese rack, se le metían varios servidores, uno sobre el otro, ¿sí? Cada uno de estos servidores puede tener 128 gigabytes de RAM y puede tener fácilmente, no sé, 64 CPUs. ¿Listo? Entonces, una torrecita de esas hay mucho cómputo. Entonces, yo lo que puedo hacer es memoria distribuida para cada uno de estos nodos, mandarle una parte de mi problema y localmente hacer memoria compartida con toda esta RAM. Entonces, uno tiene paralelización híbrida de memoria compartida y memoria distribuida. Entonces, en la NASA, lo que se tiene es un gran computador de memoria distribuida. No es que tenga una sola CPU virtualizada o algo así, no, esos son 500.000 CPUs disponibles, 2 terabytes de memoria RAM disponibles y cosas de ese estilo. Eso sería lo que respondería ahí. Mm, sí, entonces, esa sería la respuesta. Esos son los clústeres. Les recomiendo de pronto que miren en el top 500 de los clústeres de High Performance Computing para que vean como las características de esos clústeres, qué es lo que tienen y se sorprendan y se antojen. ¿Listo? Espero haber respondido esa pregunta. Y bueno, entonces terminamos acá. Ahora sí, la otra semana sí vamos a empezar con OpenMP finalmente. Pero todo esto es importante porque es bueno que ustedes vean las diferentes formas de paralelización, cómo hay que pensar estos problemas, qué es lo que está cambiando. Creo que ya está claro qué problema lo estamos dividiendo y que hay que tener cuidado en cómo localmente acceder a lo global, que se facilita con memoria compartida y las métricas más importantes que tenemos que medir cuando veamos, pues cuando hacemos una paralelización para ver en qué zona es ventajosa o no la paralelización. No solamente lo que importa es P, el número de procesadores, sino también N, el tamaño del sistema. Y entonces, nada, un feliz fin de semana. Gracias, profe. Buen Igualmente, día. Que profe. esté bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Profe, Buen hasta día. luego. Hasta Hasta luego, pronto. profe. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, gracias.